Doctora Marta Nuri, el Banco de la República acaba de bajar tasas de interés, pero usted acaba de advertir que hay que tener mucho cuidado cómo se calculan las tasas de interés dentro del sector financiero cooperativo. ¿Por qué hay que tener ese cuidado? Porque la experiencia del último año en el sector solidario es que no se hacía un análisis de evaluar la estructura de tasas de colocación y de captación. Porque si bien es cierto el Banco de la República baja tasas de interés, que eso va a favorecer a los asociados del sector solidario, seguramente el sector solidario no sube o no ha venido subiendo las tasas de colocación de créditos en la misma dinámica que lo hace, por ejemplo, los establecimientos de crédito, pero sí lo hace muy rápidamente en subir las tasas de captación. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que al sector solidario, cooperativas de ahorro y crédito, se les haya estrechado su margen de intermediación y por ende su margen operacional y por ende su estructura financiera. Y ellos, como lo dijo Germán ahorita, como lo dijimos ahorita en la presentación, eso le está generando, pues pasamos de tener, en los últimos 4 años teníamos un margen financiero de entre el 72 y 75% para las cooperativas de ahorro y crédito. Al cierre del año pasado estamos cerrando con un 58% y todo es por la subida o el incremento que se realizó en el sector de las tasas de captación, como compitiendo con los establecimientos de crédito, ¿no? O sea, yo pienso que es bueno y es válido que el sector cooperativo tenga como referencia todas los indicadores macroeconómicos, pero también eso les sirva de referencia para la toma de decisiones y para evaluar al interior de su organización solidaria hasta dónde puedo yo asumir riesgos, hasta dónde podría yo subir mi tasa de captación, hasta dónde yo puedo bajar mi tasa de colocación. Esa fue el mensaje del Banco de la República, pero ¿cómo se me impacta mi margen financiero? Claro. Mi margen de intermediación. Captaron al 16%, 17%, incluso algunas cooperativas CDTs el año anterior. Pero con este cálculo que se podría tener del Banco de la República de bajar tasas de intermediación por parte del banco del 13 al 8%, como anunció el ministro, muchas van a quedar descalzadas o con una deuda muy alta con esas personas que abrieron los CDTs a 1 o 2 años. Así es. Nosotros hemos venido desde el año pasado haciendo reuniones periódicas con algunas organizaciones solidarias y les hemos recomendado para la toma de decisiones, primero haga un análisis de impacto en las cifras y hasta dónde quiero llegar, porque también puede ser que yo me anticipe a generar un beneficio al asociado por retenerlo y le ofrezco unas buenas tasas de captación, pero eso me está generando un impacto al final en mis excedentes. Entonces, de un lado, estoy dejando de generar excedentes que me permiten a mí alimentar los fondos sociales con los cuales yo puedo retener aún más a la base social, pero estoy asumiendo un riesgo al inicio. Le estoy diciendo al asociado, oiga, yo para retenerlo acá le voy a dar más que al banco, pero ¿cuánto le cuesta esa decisión a la cooperativa? ¿Y hay algún cálculo de cuántas entidades tienen esta situación? No, pues sí lo tenemos al interior de nuestra superintendencia, pero pues no quiero aquí decir cuáles entidades, pero nosotros hemos sido muy preventivos en eso. De hecho, hemos hecho reuniones con algunos integrantes de consejos de administración y les hemos demostrado con cifras, oye, ¿por qué tomaste esta decisión? Ya no hay nada que hacer, ya la tomaste. Entonces, lo que hay que mirar es cómo se le presenta eso a un asociado en una asamblea, cómo se le explica eso a un asociado. Los asociados por lo general no tienen ese conocimiento técnico de entender esa dinámica de tasas. Y la recomendación que siempre le hemos dado a las entidades es, antes de asumir un riesgo, siempre haga un análisis del comportamiento histórico, del entorno de la economía es importantísimo, pero también hasta dónde puedo llegar con mi patrimonio, hasta dónde la solvencia me da para yo asumir este riesgo. Eso es lo que nosotros tenemos que, el sector o lo que le hemos venido vendiendo al sector y diciéndoles, oiga, haga una planeación financiera, haga una evaluación antes, claro, es un plan
puede que se dé, pero si yo planeo y yo tengo un plan estratégico y puedo hacer unas proyecciones partiendo de todos esos insumos que da el Banco de la República, que da el mismo Ministerio de Hacienda, que nos da todos los sectores de la economía, y me pongo y evalúo y digo, ¿hasta dónde puedo llegar yo con esta situación? Pues válido, porque es el gerente y el consejo de administración el que dice, ¿vamos a asumir este riesgo o no lo vamos a asumir? Hoy podemos decir con orgullo, ya son casi 6 décadas en las que no hemos parado de crecer, de mejorar, de reinventarnos, de preguntarnos qué queremos y de buscar cómo cumplir juntos nuestras metas. Sin duda, estos 59 años de historia nos reiteran lo lejos que hemos llegado. Coomeva, 59 años. Para cómo aterriza uno ese avión, o sea, si yo tengo tanto de liquidez que depende de esos documentos y tengo que ir haciendo el rollover, cambiar esa composición de mi cartera y de mi liquidez, ¿cómo se hace? ¿Empezar a captar a menos ahora, por ejemplo? Tendría uno que evaluar, uno tiene que evaluar qué clase de base social tengo, cómo está conformado mi asociado, en dónde está ubicado, a dónde le puedo llegar y con qué tipo de producto le puedo llegar a la base social. Y frente al tema de colocación, porque también yo tengo que mirar, prevenir el mayor riesgo en la colocación. Yo no le puedo colocar a un asociado que el perfil de riesgo me da de una vez para yo generar provisiones. Entonces yo tengo que ser muy cauto, muy cauteloso. O sea, es un reto, no es fácil. Para los que tienen, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito que sean solo de otorgamiento por libranza, es un poco más fácil, porque igual tú tienes ahí unas condiciones. Está la plata asegurada. Exacto. Mientras que salir a la calle a buscar, a colocar créditos, a evaluar ese perfil de riesgo de ese asociado, no es fácil. Y de otro lado, usted pues nosotros tenemos una metodología que se llama gestión de activos y pasivos, que la mantenemos vigente, y tenemos la otra metodología que es el cálculo del IRL. Entonces, los dos escenarios son bien interesantes. El uno evalúa más al corto plazo, a 90 días, y el otro a un año. Entonces, uno tiene ahí como, oiga, yo reviso mi tendencia histórica, cómo ha sido el comportamiento de mi base social frente al porcentaje de redención de CDATs, por ejemplo. ¿Cuántos de los que mantienen certificados de depósito a término ahí redimen automáticamente o cuántos los retiran? Y todo ese análisis lo tengo que tener yo en cuenta para poder yo saber cómo voy a salir al mercado a captar ahorros. Pero siendo un ciudadano desprevenido, uno pensaría que las cooperativas no dependen tanto de esas colocaciones, de esos CDTs, dependen más bien como del ahorro a la vista, como de la cartera de crédito, como del rotativo permanente. ¿Qué tanta liquidez suministra, por ejemplo, un CDT a una cooperativa o a las cooperativas? Pero no te entiendo la pregunta. Las cooperativas de ahorro y crédito que captan reciben ahorros, sí, en diferentes modalidades, como de acuerdo a las cifras a noviembre, las cooperativas de ahorro y crédito del último año se volcaron más a constituir certificados de depósito a término. Exacto. En proporción de un 60%, que es costoso, frente, por ejemplo, a tener ahorros a la vista, que está en el 24%. ¿El capital de ellas, más o menos el 60%, depende de esa captación? El capital no, porque las cooperativas tienen ahorros, que es el mismo asociado tiene varias condiciones. El mismo asociado es inversionista porque lleva sus ahorros, es dueño y gestor porque tiene aportes sociales, y también es deudor porque hace uso del servicio de crédito. O sea, en la misma base social, en el mismo asociado, están las tres condiciones. Entonces yo tengo que tener que conocer el asociado, dónde trabaja, cuál es su perfil de riesgo, hasta dónde puedo llegar con esa base social. Pero insisto un poco en la pregunta, yo sé que está de pronto mal hecha, pero estoy tratando de entender el tema. Yo como gerente de esos CDTs, ¿cuántos se me convierten en recursos para colocar créditos? O sea, de toda mi torta de créditos, yo financio esa torta con ¿cuánto de CDTs? ¿El 15, el 20? Depende. Lo ideal sería que si tú recibes CDTs a un plazo de 6 meses, coloques créditos a ese plazo.
Si tú recibes CDTs a un plazo promedio de un año o de 18 meses, pues no puedes colocar créditos a 5 años porque se te va a presentar un descalce financiero y un problema de liquidez. Estás recibiendo unos recursos a unos plazos promedio menores y los estás colocando a unos plazos mayores. Eso te va a generar en algún momento un problema de liquidez. Hay que volver a la vajilla y a regalar la cafetera y decirle a la gente, recíbame la vajilla y la cafetera, pero las tasas le van a bajar durante este 2024. Pues eso es lo que tiene que evaluar el sector, porque insisto, las cifras a noviembre nos indican que pues el margen de intermediación se ha visto afectado y eso les ha impactado la generación de excedentes. Entonces, es un reto bien interesante para el sector de ahorro y crédito y en general para todo el sector solidario de estar evaluando, por eso se habla de la gestión de activos y pasivos. Tú no puedes recibir un CDT a 6 meses, es decir, recibiste 2 millones de pesos, pero a 6 meses lo tienes que pagar con intereses, pero esos 2 millones los colocas a 24 meses en un crédito. Entonces ahí inmediatamente se te va a generar un descalce de plazos y eso te va a impactar en la liquidez. Y acuérdese, doctor, que las organizaciones no se quiebran por solvencia, las organizaciones se quiebran por liquidez. En Cotrafa, tus ahorros están seguros y mucho más. Por eso te ofrecemos CDT con alta rentabilidad. Ven a nuestras oficinas y dale valor a tu capital. www.cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Cooperar, transformar, facilitar. Cotrafa es eso y mucho más. Claro, cuando uno se queda sin plata y tiene que pedirle prestado al suegro. Oiga, este tema del 72 al 75 que bajó al 58% en el margen que tenían las cooperativas. Los últimos 5 años, ¿no? Los últimos 5 años. Eso también está redundando, por ejemplo, en que las cooperativas estén sacando gente de la nómina, estén bajando costos. Puede ser que estén evaluando el costo el costo que genera sostener una carga prestacional. O sea, cuando yo empiezo con problemas de liquidez, empiezo a revisar lo primero que es mi nómina, ¿no? Se habla de una salida del 35% de las nóminas. ¿Ustedes lo han medido? No, nosotros hasta ahora estamos haciendo el análisis de esa información. No tenemos todavía información al cierre de diciembre para poder dar un dato preliminar. No me atrevería yo a dar una información que no corresponda a la realidad. Pero se empieza a percibir. Es que no te puedo decir porque tocaría entrar a revisar cuántos empleados traía el sector solidario en corte y cómo ha venido disminuyendo, ¿no? Tocaría hacer ese tipo de análisis y evaluar las razones, porque no es solamente que disminuyan, sino, oiga, puede ser que no necesariamente es que una entidad esté mal, sino que como hizo un fortalecimiento de transformación digital, ya no requiere tanto personal. Puede ser, como yo aquí, ¿cierto? Entonces ya no requiere las mismas personas que necesitaba para procesar, por ejemplo, una nómina, porque ya tiene una inteligencia artificial que le hace todo. Puede ser, ¿no? Contrata una inteligencia artificial y saca a los que no son tan inteligentes. Oiga, última pregunta. Viendo las cifras de la superfinanciera del último mes, al cierre ya de noviembre, la tasa de morosidad sigue subiendo, pero en el sector solidario sube 1 o 2 puntos adicionales a la banca. Lo que pasa es que sí, el sector, y nosotros estamos haciendo unos cruces con Superfinanciera para poder ir y advertirle al sector, oiga, revise el perfil de riesgo, porque usted en Superfinanciera está endeudado. Y a veces nuestras entidades no tienen en cuenta ese endeudamiento para el análisis de riesgo de ese deudor. Entonces, nosotros también hacemos todos esos análisis como lo hace Superfinanciera, revisamos modelos de referencia, lo que queremos con los modelos es anticiparnos un poco al riesgo, pero ha sido un poco difícil con el sector. Ahí vamos. ¿Hacia el 9 se la jugaría usted una cartera morosa? Estamos en el 8.5 al corte de noviembre, sin indicador de calidad de cartera por riesgo, ¿no? Por mora está en el 5.4. Mora 5.4. 8.2 creo que está en el indicador por riesgo. Hoy podemos decir con orgullo, ya son casi 6 décadas en las que no hemos parado de crecer, de mejorar, de reinventarnos, de preguntarnos qué queremos y de buscar cómo cumplir juntos nuestras metas. Sin duda, estos 59 años de historia nos reiteran lo lejos que hemos llegado. Coomeva, 59 años.
Y la última pregunta, ese tema de la pérdida esperada que va a ser, yo creo que el centro de atracción durante el 2024, ¿va a hacer que estas cifras suban? No necesariamente. Si yo al interior de mi organización solidaria no aplico modelo, pero he sido juicioso en mi análisis de percepción del riesgo de mis deudores y he sido preventivo en la constitución de provisiones adicionales, seguramente no le va a impactar y antes le va a generar reversión de deterioros. Pero aquellas otras organizaciones que no han sido tan preventivas, que no evalúan el perfil de riesgo de sus deudores, teniendo en cuenta pues no solamente el endeudamiento del sector, sino con todo el sector financiero, probablemente le pueda generar mayores deterioros. Eso depende, eso no está escrito en ningún lado, depende del análisis del perfil de riesgo que tenga cada organización. Nosotros en la superintendencia hemos insistido mucho en, oiga, con el proceso de evaluación de cartera, haga un análisis no solamente de los criterios de capacidad pago, solvencia, sino evalúese el perfil de riesgo de ese deudor, por ejemplo, con el sector financiero, cómo está, para que usted también tenga ese criterio en sus análisis. Allá, y eso es lo que queremos con los modelos de referencia, hacer un poco, anticiparnos más al tema. Y por supuesto, nosotros no vamos a exigir un modelo de referencia que de pronto le genere un impacto negativo al sector. Esos análisis también los hacemos al interior de la SUPR. Análisis técnicos para poder evaluar en cuánto impactaría la aplicación de alguna manera o de otra del modelo de referencia a las organizaciones que aún no lo han aplicado. En este momento nada más tenemos 42 entidades que aplican modelo de referencia y con ellas las que hemos venido haciendo los ajustes y calibración al modelo. Esas entidades que tenían problemas el año pasado, se hablaba de 30, ¿ha ido bajando? Ha ido bajando. El año pasado, como a la corte, venían 30 entidades generando pérdidas, ya ha disminuido bastante, pero esperemos el cierre de diciembre a ver cómo se nos presentan las cifras. Pero intervenciones no se ven a la vista. ¿De las cooperativas de ahorro y crédito? No. No, se salva. No, yo creo que este sector ha sido resiliente, tiene algunas entidades tienen buen fortalecimiento patrimonial y buena solvencia, les falta ser un poquito más austeros en el gasto para poder sostenerse e incentivar las políticas de colocación de créditos, evaluando el perfil de riesgo de sus deudores, haciendo un seguimiento permanente a la cartera de crédito para evitar que se rodee a categorías de mayor riesgo y no descuidar, pues ese es el ingreso y es el activo productivo de la entidad. Y hacer un análisis para que no se presente descalces entre las tasas de captación y colocación. Doctora Nuri, muchas gracias. Con mucho gusto. Aprendí mucho.